Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una figura abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país, y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Vamos a escuchar de inmediato unas palabras que acaba de pronunciar el expresidente español Felipe González a propósito del tema venezolano, por supuesto, y concretamente a propósito del tema electoral. Esto lo acaba de pronunciar, repito, el expresidente Felipe González en un evento celebrado en la Sala Cervantes de la Casa de América en Madrid, en un evento realizado en el contexto de la gira europea que están haciendo los dirigentes opositores Julio Borges, Antonio Ledesma y Carlos Vecchio. Escuchemos de inmediato entonces esto que acaba de decir el expresidente Felipe González. Petróleo de Venezuela. No. Ya lo ha embargado el gobierno para metérselo en el bolsillo. No, lo que digo es que hay que coordinar seria y formalmente las sanciones contra los responsables que irresponsablemente están destruyendo a Venezuela como país. Que no pueden reconocer esas elecciones. Yo soy de los que me creo a Maduro. Incluso en la oposición algunos de los amigos no se lo creen. Maduro ha dicho una y otra vez: nunca convocaré unas elecciones más para perderlas. Ya eso me pasó en diciembre de 2015, nunca más voy a perder unas elecciones. Les aseguro que los va a cumplir, porque nunca va a haber unas elecciones que creen las mínimas garantías para que Maduro pierda. Aprovecho la ocasión para decirle a toda la comunidad internacional, Lima, Unión Europea, Naciones Unidas, que no pueden avalar un fraude que destruye la democracia venezolana, que no lo pueden avalar. Y a Henry Falcón, con el que tengo alguna amistad, que por favor no sea el taparrabos de Maduro, que no compita en esas elecciones. Ahora le dicen las encuestas, que las hay para todos los gustos, que está 10 puntos por encima de Maduro. Cuando se presentó a gobernador, estaba 20 puntos por encima de Maduro, 20 puntos de la candidata que nadie conocía de Maduro, 20 puntos, pero perdió la gobernatura, porque Maduro ya tenía el censo, el control electoral y el resultado antes de que se presentara, y le va a volver a pasar lo mismo, pero va a quedar como el taparrabos que legitima una elección fraudulenta. Por tanto, si pido que no se reconozca eso, que se mantenga la firmeza en el desconocimiento de esa asamblea prostituyente que manda en Venezuela, con poderes ilimitados. Les recuerdo un pequeño detalle. Por el expresidente del gobierno español Felipe González, un consecuente amigo de la democracia venezolana, en el contexto de un evento realizado en Salón Cervantes de la Casa de América en Madrid. Hace menos de 10 minutos pronunció estas palabras Felipe González. Como ustedes ven, refleja una opinión sobre la situación venezolana en general y en concreto sobre el tema electoral. Traemos esto a cuento, primero porque obviamente es noticia
noticia que se acaba de producir. Y en segundo lugar, porque ese es el tema, el primer segmento de este programa. Si uno transita por la ciudad, por el país, te encuentras a personas que tienen opiniones muy consistentes, muy contundentes en relación al tema electoral. Si usted está en un ámbito tradicionalmente hegemonizado por la oposición, bien sea un ámbito electrónico, las redes sociales, o bien sea un ámbito físico, alguna urbanización del este de Caracas, se va a encontrar gente que con mucha firmeza sostiene la idea de que no se puede asistir a el evento electoral de mayo porque porque es fraudulento, porque su convocatoria es ilegal, etcétera, etcétera, y que por eso, a partir de unas consideraciones fundamentalmente de carácter ético, que no político, dicen no se puede ir a ese acto electoral. Pero si usted transita por otros espacios fundamentalmente de carácter popular, te vas a encontrar con una importante cantidad de personas que, desesperadas por salir de este gobierno, desesperadas por salir de Maduro, te dicen que no van a perder la oportunidad de votar el próximo 20 de mayo, porque es el recurso que tienen para intentar salir de este gobierno. Como ustedes saben, la opinión que al respecto yo he tenido es que la mejor decisión que podemos tener es aquella que tengamos entre todos. O sea, si nos vamos a abstener, todos nos abstenemos. Si vamos a votar, todos votamos. Pero eso sí, dentro de un plan estratégico acerca de qué es lo que vamos a hacer el 21 de mayo. Que el 21 de mayo no sea simplemente un día de depresión, sino que es un día de activación en función de un plan para que la mayoría social que se opone al gobierno se transforme en poder político. Algo así, por cierto, expuso de manera muy seria y muy contundente el encuestador venezolano, el estadístico venezolano Félix Leonardo Seijas. En reciente entrevista que le hicieron el portal El Pitazo, le preguntaron, sin que te quede nada por dentro, ¿votar o no votar en mayo? Respondió Félix Leonardo Seijas: como toda elección podía plantear una oportunidad que solo era aprovechable con una actuación en unidad y un plan claro a largo plazo. Si no cambia algo de aquí a pocas semanas, el resultado va a ser otro golpe a la moral del opositor y del venezolano y una nueva oleada en migración. Tenemos en línea precisamente a Félix Leonardo Seijas, el exdirector del Instituto Delfos, es un especialista en investigación por muestreo y a pesar de su juventud, tiene una larga experiencia en este tipo de investigaciones. Félix, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Desde tu perspectiva, como analista, como estadístico, como investigador, como ciudadano, ¿votar o no votar en mayo? ¿Cuál es tu criterio? Te escuchamos. Muy buenos días, Chu. Un placer estar con ustedes y muchas gracias por lo de juventud, de paso. El criterio mío, fue el que tú expusiste ya y el que está reflejado en esa entrevista, ¿no? Cualquiera de las dos decisiones, no se puede decir que es correcta o incorrecta por sí sola. El ser correcta o no pasa por esos dos elementos, ¿no? Primero, que sea una decisión tomada en unidad, y segundo, que forme parte de un plan amplio, de un plan a largo plazo, que sea un punto en el camino hacia lograr el objetivo primario, que no es otro que lo que quiere la mayoría de los venezolanos, que lo que quiere el 70% de los venezolanos, que es un cambio de gobierno. Estamos conversando con Félix Leonardo Seijas, encuestador venezolano, estadístico venezolano. Tus números, ¿qué te dicen en relación a la disposición al voto y las presuntas correlaciones acerca de la cita electoral de mayo? Porque ciertamente, lo acaba de decir Felipe González desde el otro lado del océano, hay encuestas que dan ganador a Henry Falcón, y ese es uno de los argumentos fundamentales de quienes integran parte de su comando para decir el voto es cuesta arriba, pero es un camino practicable, tiene todo el sentido del mundo. La respuesta que le dan los escépticos es que esos mismos sondeos daban a Falcón victorioso para la gobernación en el estado Lara. Es el argumento que acaba de soltar Felipe González allá en el Salón Cervantes de la Casa de las Américas. ¿Qué nos dice
dicen tus estudios? ¿Cuál es la intención del venezolano en votar? Si esta intención en efecto se desagrega de manera distinta a nivel social, a nivel de los estratos, y cuál es la fotografía que hay sobre la posible inclinación de ese voto. Bueno, con respecto a la disposición a votar, ciertamente hay una pequeña diferencia entre lo que son los estratos altos A, B, C y lo que es el estrato D y E. La diferencia no es tanta, pero sí existe. La disposición a votar en los estratos A, B y C está alrededor del 45%, en los D y E es un 55%. La diferencia fuerte se encuentra es cuando nos vamos a los bloques políticos, a los bloques de afiliación política. En el lado del chavismo, que siempre lo divido en dos, ¿no? El chavismo duro, que es aproximadamente un 14% del país, y el chavismo blando, que es un chavismo que está molesto con Maduro, que es otro 14% del país. En el primero, en el duro, la disposición a votar es total, ¿no? Prácticamente el 100% de las personas dice que está totalmente segura de ir a votar. En el chavismo blando esto baja a un 60%, que dicen que están totalmente seguros de ir a votar, y cuando ya entramos en el bloque opositor, bueno, esto baja a un 40%, ¿no? Dentro de los no identificados, baja un poco más, estaríamos hablando de un 35%. Entonces, aquí es donde se ve realmente fuerte la diferencia en cuanto a la disposición a votar. En cuanto a la intención de voto, en este momento, si votaran todos los venezolanos, pues sin lugar a duda, el candidato opositor, sea quien sea, digo sea quien sea porque esto es algo que ocurre incluso antes de definirse la candidatura de Henry Falcón, eran los mismos números, es decir, cuando había un candidato unitario, fuese quien fuese, diferentes nombres que se probaban, bueno, el candidato opositor ganaba o tenía más votos, mejor dicho. Vamos aquí a hablar de ganar como sinónimo de tener más votos, porque después que esa victoria sea reconocida o no es otro tema, pero sí, terminaba ganando el candidato opositor de una manera bastante cómoda. Cuando nos vamos hacia los que están seguros de votar bajo estas condiciones, entonces por supuesto se estrecha, prácticamente queda por delante, digamos, en porcentaje todavía el candidato Henry Falcón, que sería lo que ocurriría con cualquier candidato que estuviese allí, con cualquier nombre que estuviese allí. Entonces sí, tiene una ligera ventaja, esa ventaja es muy ligera de paso, ¿no? Y sabemos que una ventaja ligera, si alguien quiere truquear una elección, pues con una ventaja ligera es cuando se le hace mucho más fácil que si la ventaja fuese fuerte, ¿no? Entonces, sí, lo que tenemos es ese escenario, ¿no? Tenemos un escenario muy abierto cuando hablamos de todo el país, electoral de todo el país que está en edad de votar y que está inscrito en el CNE, y un país y un resultado mucho más estrecho, bastante estrecho, si nos vamos a los que están completamente seguros de votar. Estamos conversando con el estadístico venezolano Félix Leonardo Seijas. Félix, asumiendo como probable entonces, como más probable, ese escenario en el cual se mantiene el candidato Henry Falcón con una ligera ventaja sobre el candidato del gobierno, sobre el señor Nicolás Maduro, y asumiendo también el otro dato que tú has señalado en otras entrevistas, que para un gobierno en estas condiciones, es decir, un gobierno que ha demostrado en forma reiterada su desprecio por la realidad electoral y su fortaleza en la capacidad institucional para la manipulación de resultados, la única manera de ganarle por la vía electoral es con una ventaja amplísima, con lo cual no sería el caso. Entonces tenemos la necesidad de prever el escenario, digamos, post 20 de mayo. Tú has dicho que aquí se ha producido un éxodo aproximadamente 3 millones de venezolanos, 3 punto tanto, y que prevés a partir de los resultados de mayo ya no una especie de éxodo, sino una suerte de estampida, agravando este fenómeno. ¿Cuáles son tus previsiones en concreto sobre este tema como componente importante del escenario post 20 de mayo? Sí, bueno, de mantenerse la situación actual, y aquí hablo con los estudios cualitativos que hemos hecho,
de mantenerse la situación actual, pues sin lugar a duda que va a haber un nuevo golpe a la moral del venezolano si el 21 no encuentran una respuesta, si el 21 no se siente que algo ocurrió, que en algo se avanzó. La cantidad de votos, claro, en diferentes ocasiones he dicho que ventajas amplias son las que pueden asegurar una victoria. En este momento incluso eso ha cambiado un poco, porque una ventaja amplia lo que hace es dificultar lo que tendría que hacer el gobierno para declararse a él ganador y no reconocer un resultado, porque estamos en unas circunstancias en las que, por ejemplo, Henry Falcón no tiene la maquinaria necesaria, no tiene el andamiaje necesario para cuidar el voto en todo el país, y sabemos muy bien que si no se cuida el voto en una mesa electoral, pues sabemos bien lo que termina ocurriendo, ¿no? Entonces, sí, las ventajas ya no son solo ventajas pequeñas las que pueden voltear, incluso ventajas más grandes pueden terminar volteando, ¿no? Ahora, en cuanto al 21 es eso, ¿no? Si pasa el 20 y realmente no hay una respuesta, si las condiciones se mantienen como en este momento, lo que uno puede pensar es que el 21 vamos a tener a un CNE diciendo que aquí votaron 16 millones de personas cuando no van a haber votado más de 10, un CNE dando unas ventajas relativamente normales para lo que son elecciones alrededor del mundo, quizás una ventaja de 20, 15% entre el candidato opositor y el candidato del gobierno, quizás un Henry Falcón pues declarando que sí, que es cierto que ese resultado es así y que la responsabilidad es de quienes llamaron a no votar, y bueno, y los que llamaron a no votar diciendo no, que ese resultado se da pues por las condiciones electorales que existen. Entonces al final vamos a tener unos venezolanos viendo de nuevo contradicciones entre la oposición, vamos a tener unos venezolanos sintiendo que el 21 no terminó ocurriendo nada. En nuestros estudios recientes, bastante recientes, tenemos que aproximadamente entre 700 y 800 mil personas dice que tienen una fecha para irse del país. Esto sabemos que no todo el que lo dice es así, pero ya esta es una cifra bastante importante si pensamos que la mitad está hablando en serio y tiene su fecha y está esperando quizás algo como la elección para saber, para terminar de tomar su decisión. Bueno, estamos hablando de 400.000 personas, estamos hablando de una cantidad importante que se podría ir este año. Ya en las universidades, yo doy clase en la Universidad Central de Venezuela, el semestre pasado se inscribieron apenas 10 personas, luego en enero regresaron 5 personas y terminaron cursando la materia 4. Bueno, esto es un reflejo de lo que está ocurriendo. El resto, según su mismo compañero, se había ido del país. Esto se va a potenciar, sin lugar a duda vamos a tener una nueva oleada después del 21 si esto se mantiene por el camino que va. Y bueno, eso es lo que vamos a tener, unos venezolanos nuevamente aún más confundidos y bueno, y dispuestos a que si sienten que ya no puede haber una salida, si sienten que se aleja ese cambio que están buscando, si sienten que se aleja esa Venezuela de oportunidades, bueno, van a estar dispuestos a salir a buscarla en otro lado. Y el patrón que estamos viendo en este sentido es el siguiente: se va una de las personas jóvenes del hogar, mayor de edad por supuesto, pero joven del hogar, intenta establecerse en algún sitio, empieza a mandar remesas para mantener a los que se quedan acá, y el plan es irse llevando a los jóvenes poco a poco, a sus hermanos, a sus hermanas, y luego a largo plazo, ya mediano largo plazo, tratar de llevarse también a los padres. Ese es el patrón que hemos encontrado en los estudios cualitativos. Bueno, esto se potenciaría después del 21 de mantenerse esta situación y de no haber algún cambio. Estamos conversando con Félix Leonardo Seijas, director del Instituto Delfos, una encuestadora venezolana, y él mismo es un investigador de larga trayectoria en esta materia tan importante, tan delicada como son las investigaciones por muestreo. Finalmente, Félix, una interrogante. En Argentina ocurrió hace algunos años que, hastiados de toda la clase política, no solamente del gobierno, sino también de la ineptitud de aquella oposición, del pueblo argentino surgió una consigna terrible: que se vayan todos. ¿Cuál es la posibilidad de que tengamos nosotros post 20 de mayo una situación en la cual el país rechace
al gobierno, como hoy lo está rechazando de manera ampliamente mayoritaria, pero que también exprese su disconformidad con una dirección opositora que habría sido incapaz en ese escenario que tú prevés de convertir en poder político la mayoría social con la que cuenta. ¿Qué entreves tú con tus estudios cuantitativos y cualitativos sobre eso, y qué escenario le abre eso al país? Bueno, sí, es que eso ya está ocurriendo, ¿no? El año pasado hubo un cambio importante en lo que es la confianza de las personas en su dirigencia política, ¿no? En la dirigencia política opositora. Tenemos que, si nos vamos a personas, por ejemplo, a líderes políticos que antes exhibían aceptaciones o confianza del 55%, imágenes positivas del 60%, 50%, 55%, hoy en día ninguno supera o supera escasamente el 20%. Están los principales están entre 20 y 25 y otros pues bajan el 20%. La confianza en la mesa de la unidad, por ejemplo, es otro indicador que sufrió un duro golpe durante el año pasado. En este momento estamos hablando de 30% aproximadamente, personas que confían en la unidad, cuando esto eran números que pasaban el 50%, llegaron a pasar el 50%. Entonces sí, eso es algo que está ocurriendo en este momento. En los estudios cualitativos está bastante claro, la gente está confundida al no encontrar respuesta. El año pasado se plantearon varias batallas como definitivas, como que era todo o nada. Y bueno, cuando tú planteas algo como todo o nada, pues si no lo tienes todo, sientes que no tienes nada. Entonces empiezan las sospechas, ¿no? La sospecha de que será que nos están traicionando, o será que no son capaces, o qué es lo que está ocurriendo aquí. Eso operó el año pasado, principalmente durante el último semestre del año pasado, se potenció, y sí, ya es un país que desconfía en todos. Es un país que empieza a buscar respuestas fuera de lo que existe, lo convencional. Entonces empezamos a escuchar nombres, como empezó a ocurrir también el nombre de por ejemplo, Mendoza, que no es un político, que nunca dijo yo quiero ser presidente, yo aspiro a la presidencia, y bueno, la gente lo inventó como una salida. Estamos hablando de los marines, la gente empieza a buscar respuestas fuera de lo convencional. Ya eso está ocurriendo, y de no cambiar las cosas nuevamente, de no ocurrir algo, vamos a ver qué pasa con el Frente Amplio, vamos a ver cómo se van moviendo estas variables en un país en el que las variables son bastante sensibles en este momento, un país atípico en ese sentido. Vamos a ver qué ocurre, pero de mantenerse todo de esta manera, sí, después del 21 se va a potenciar aún más esta desconfianza en el liderazgo, ese vacío que existe en el liderazgo, y lo peligroso es que los vacíos en política se llenan. La gente en este momento los empezó a llenar con un Lorenzo Mendoza, con los marines, la intervención extranjera, con Oscar Pérez en su momento, algunos. Entonces, bueno, a partir del 21 se va a potenciar esto y van a ocurrir dos cosas. Uno es que esa amenaza de irse al país, amenaza por llamarlo de alguna manera, de estas 800.000 personas que piensan que ya tienen incluso una fecha para irse, bueno, se va a concretar. Y por otro lado, pues la desconfianza en el liderazgo se va a potenciar también. Félix, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros estos minutos en esta madrugada del jueves 5 de abril. Era Félix Leonardo Seijas, estadístico venezolano, encuestador, director del Instituto Delfos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR.
Regresamos a La Fuerza es la Unión. Al principio de este programa escuchábamos unas palabras emitidas por Felipe González, el ex jefe de gobierno de España, el contexto de una conferencia que estaba dando en el Salón Cervantes de la Casa de América en Madrid, en compañía de los dirigentes opositores Julio Borges, Antonio Ledesma y Carlos Vecchio, que están en gira europea. Ciertamente el tema internacional, la variable internacional del conflicto venezolano, tiene una gran relevancia, tiene una gran importancia. Ahora bien, durante muchísimo tiempo los venezolanos que luchamos por la democracia y por la libertad, lo hicimos en medio de una suerte de vacío internacional. El mundo no estaba atento a lo que pasaba en Venezuela, el mundo le daba la espalda a la lucha del pueblo venezolano por la democracia, e incluso sectores democráticos en el ámbito internacional veían al gobierno de Chávez casi que como una exuberancia tropical que se podía tolerar. Fue con la dura lucha del pueblo venezolano cómo se lograron acá las victorias que hicieron posible que esta situación cambiara a nivel internacional. Ahora bien, no se trata de que cambió de una vez y para siempre, desde el punto para bien, esta opinión internacional sobre el caso venezolano. El escenario internacional se sigue moviendo, pasan cosas preocupantes. Un presidente tan claramente solidario con la lucha democrática del pueblo venezolano como el presidente Kuczynski en Perú sale abruptamente del poder. Ciertamente allí la conducta del gobierno peruano no ha variado sobre el tema venezolano, pero el solo hecho de la salida de Kuczynski implica o revela pues la fragilidad de ciertos equilibrios. Tenemos la situación en México, el bastante probable triunfo de López Obrador, quien ha sido tibio, dubitativo o abiertamente simpatizante de planteamientos del gobierno venezolano. Tenemos el caso de Colombia. Durante muchísimo tiempo se pensó que la ecuación política colombiana se resumía a las diferencias o coincidencias entre Santos y Uribe, Uribe y Santos, y resulta que allí la candidatura prochavista, por así decirlo, de Gustavo Petro es una realidad importante que de alguna manera se ha configurado como una amenaza. Entre toda esta situación tenemos el tema Brasil. Brasil es demasiado importante porque, bueno, es la economía más influyente en toda la región y es también el factor político, uno de los factores políticos más importantes del hemisferio. Ayer anoche ocurrió algo importante en Brasil. La defensa del expresidente Lula da Silva había introducido un recurso de habeas corpus para intentar frenar el juicio que por corrupción se le sigue, y en una apretada votación en el Tribunal Supremo de Brasil, 6 magistrados contra 5 desecharon la petición de Lula da Silva, y entonces sigue su curso este proceso que muy probablemente puede terminar con Lula da Silva entre rejas y en consecuencia con la imposibilidad de que Lula da Silva sea candidato presidencial para el proceso de octubre próximo. ¿Qué va a pasar en Brasil a propósito de esto? ¿Esto va a ser mansamente aceptado por los factores que allí están, o se puede producir un conjunto de situaciones de convulsiones a nivel político, a nivel social, a nivel institucional incluso? Todo eso se lo queremos preguntar a un venezolano que sabe bastante de esto, primero porque no es un embajador a la carrera, sino que es un embajador de carrera. Un venezolano que se ha formado para el servicio exterior y además fue nuestro embajador en Brasil. Me refiero al embajador Milos Alcalay. Embajador Milos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es su mirada sobre lo que está ocurriendo en Brasil a partir de la decisión de anoche del Tribunal Supremo de ese país, y qué implicaciones podría tener eso para Venezuela? Le escuchamos. Muchas gracias, Chuo. Bueno, comenzaría señalando que la decisión de rechazo a la habeas corpus intentado por Lula pone ya el debate que pretendía realizar Lula y la opinión pública cercana a él de optar entre la prisión, como tú señalabas, o la presidencia de la República, porque si hubiera sido adverso el resultado a la decisión del relator Fachín,
bueno, hubiera podido entonces Lula ser el candidato. Hoy está de nuevo en manos del juez Sergio Moro, quien puede ratificar la decisión de segunda instancia de condenarlo a 12 años y lo más importante es que no podría ser candidato. Por supuesto, quedan todavía algunas instancias por realizar. Segundo comentario en el importantísimo resumen que tú hacías de la situación de América Latina. Yo creo que el péndulo, es cierto que no tenemos una clara visión de qué es lo que va a suceder en Brasil o en América Latina en cuanto a los candidatos del futuro, en cuanto a la situación social que está muy, en el caso de Brasil, sumamente polarizada. Sin embargo, hay una situación clara, que el péndulo del fracaso del socialismo del siglo XXI va avanzando y esta decisión de ayer a medianoche del Tribunal Federal Supremo del Brasil, de 6 votos contra 5, ciertamente pone fin a lo que se pudiera pretender de parte del PT de llevarlo a la presidencia de la República, porque todavía sigue con el mismo 30%, que no es la mayoría, pero que es una votación importante. Ahora, otra reflexión que yo haría es los 2 pesos y 2 medidas frente a las decisiones. El gran escándalo que han tratado de llevar a nivel internacional con unas declaraciones muy institucionales, quizás un poco torpes, pero institucionales, del comandante del Ejército, general Vilas Boas, que se pronunció en la necesidad de un pronunciamiento constitucional rechazando la impunidad. Cuando uno ve las declaraciones de los militares en Venezuela, metidos en política, definiendo una situación, pero son los que critican también una declaración institucional del general del Ejército brasileño, que ha generado también, por supuesto, toda una serie de declaraciones dentro de Brasil. Pero regresemos al tema. La larga sesión que se desarrolló durante todo el día de ayer, que culminó a medianoche con una cerrada votación, debe impedir la candidatura de Lula, y con eso, por supuesto, tú preguntabas cuál será la reacción. Por supuesto, hay por una parte una gran euforia de aquellos que han visto con preocupación la corrupción del Brasil, todo lo que ha sido el desastre del gobierno Lula-Dilma, pero al mismo tiempo el PT va a continuar generando las manifestaciones, señalando que esta es una decisión política, que no es una decisión jurídica, cuando hemos visto toda la firmeza de los magistrados en la discusión de ayer, que rechaza con la decisión firme de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia brasileño, Carmen Luisa Antunes, la solicitud del habeas corpus que le hubiera permitido ser candidato presidencial y que ya no puede serlo. Estamos conversando con el embajador Milos Alcalay. Él fue embajador de la República de Venezuela ante Brasil. Ciertamente la primera plana del diario El País de Madrid en la madrugada de hoy tiene como gran titular el siguiente: Ejército de Brasil amenaza con actuar si Lula queda libre. Nada más y nada menos. Importante, además, el fraseo que le da este importante rotativo europeo. Y finalmente, embajador, quiero consultarle lo que es una impresión personal, lo confieso. Estos actores del Foro de Sao Paulo y los activistas del PT dentro de Brasil están amenazando con un proceso de inestabilidad política a partir de la decisión del Tribunal Supremo brasilero. Le pregunto, ¿esa amenaza es creíble? Porque yo debo recordarle a todo el mundo que la presidenta Dilma, la expresidenta Dilma Rousseff, salió del poder no solamente por una operación palaciega, sino bajo la presión
de una importante cantidad del pueblo brasilero en la calle exigiendo precisamente el cese de la corrupción. Entonces, me diera la impresión de que el PT está amenazando con una capacidad de movilización social que ya no tiene, más bien de la que fue víctima hace poco. ¿Cuál es su visión sobre eso? Muy importante, Chuo, porque sin lugar a dudas, la visión del Foro de San Pablo no es una visión de fortalecer la democracia, sino todo lo contrario, de ir y mantenerse en el poder cueste lo que cueste. Cuando uno ve, por ejemplo, declaraciones como la de la presidenta de la Constituyente, que dice que no dejarán el poder, o la posición de tratar de sabotear la reunión de Cumbre de Lima, ciertamente el Foro de San Pablo tiene una clara visión. Se camuflaron en demócratas, pero en el fondo hay una tentación totalitaria, autoritaria de controlar el poder. Y esa capacidad de desestabilización, de golpear una democracia bastante fracturada por una serie de razones que sería largo enumerar, por la incertidumbre que genera el colapso de los partidos políticos tradicionales y que hace falta reinventarla, perfeccionarla, pero no destruir la democracia, va a ser el gran debate, creo yo, en los próximos meses. Es decir, si bien hay un fracaso del socialismo del siglo XXI, todavía falta a los gobiernos democráticos de América Latina no solamente rechazar el totalitarismo, el autoritarismo, el colapso de los sistemas del socialismo del siglo XXI, sino fortalecerse entre ellos para evitar situaciones como de la desestabilización que han generado inclusive aliados del Foro de San Pablo como el señor Odebrecht, que es mucho más suave y duro contra situaciones como las que las de Venezuela, pero trata de destruir a líderes democráticos, ciertamente por las torpezas que han cometido, pero no son tan duros contra los seguidores del socialismo del siglo XXI, que son los que se han beneficiado mayoritariamente de todo ese sistema de corrupción para mantenerse en el poder. De manera que sí creo que tienen una gran capacidad de desestabilización y la única forma de los demócratas de todo ese arcoíris de posiciones democráticas es fortalecer la vía de la democracia, fortalecer a nivel internacional la Carta Democrática Interamericana, fortalecer además la consistencia del voto popular y el péndulo que te da finalmente el soberano, el verdadero soberano, no los que han tratado de utilizar de manera inescrupulosa el poder para fortalecer los mecanismos de libertad, de democracia, de participación popular hacia una verdadera un verdadero Estado de Derecho y social de derecho que le permita una mejor calidad de vida a sus habitantes. Queremos agradecer profundamente al embajador Milos Alcalay por esta clase que nos acaba de dar a propósito de lo que es la situación del hemisferio, la situación de la región, la situación de Venezuela en este contexto internacional tan movedizo, ciertamente, y sobre lo que puede ser el desarrollo futuro de la política en Brasil, que tanto impacto tiene en la región y tanto impacto tiene, por supuesto, en nuestra situación venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo.
Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como ustedes saben, nosotros aquí hacemos un intento ciudadano y comunicacional para estar atento a lo político, sí, pero también a lo social, para estar pendientes de lo que ocurre, por ejemplo, en esa conferencia que en este momento se está produciendo allá en Madrid, al otro lado del océano, pero también estar muy pendiente de lo que ocurre aquí, en nuestro país, aquí en nuestra ciudad, y sobre todo lo que le está ocurriendo a los más débiles, a los más frágiles de nuestra realidad social. No hay nadie más frágil que el pobre, no hay pobre más frágil que el niño pobre, no hay niño pobre más frágil que el niño pobre enfermo. Bueno, señores, ayer hubo una manifestación en la calle de los niños del Hospital JM de Los Ríos, el Hospital de Niños, que están enfermos de cáncer, de los pacientes oncológicos del Hospital JM de Los Ríos, teniendo que reclamar en la calle el acceso a sus tratamientos. Esta es una situación muy delicada y uno puede decir, caramba, qué terrible, tal y cual, pero es que la lucha de los niños del JM de Los Ríos no solamente es por los tratamientos de alto costo, es por algo tan elemental como la comida diaria. Así de ruda es la situación. Y tenemos en línea a un defensor de la niñez venezolana. Tenemos en línea a Carlos Trapani, director del CECODAP, los Centros Comunitarios de Aprendizaje, organización que ha dado acompañamiento cercano a esta lucha de los niños del JM de Los Ríos. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿cuál es la situación que están enfrentando los niños y los padres, las familias que están allí en el entorno del JM de Los Ríos? Te escuchamos. Sí, buenos días. Bueno, son los mismos problemas que siempre hemos repetido. Lejos de poderse solucionar, bueno, los problemas se mantienen estáticos o incluso se han agravado, como es el tema de la alimentación. Persiste el suministro irregular de medicamentos, problemas con el tema de los equipos especializados como resonador, tomógrafo. Bueno, el hospital lo que está sumergido en una profunda crisis, ¿no? Pero tampoco hay que olvidar, bueno, los niños que están en otros hospitales y en otros servicios. Afortunadamente el hospital de niños, bueno, funciona, bueno, porque hay una gran cantidad de organizaciones, bueno, que dan apoyo y asistencia, ¿no? Pero nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con los niños de otros centros de salud? Sobre todo los niños que están en el interior del país, ¿no? El servicio de nefrología, los niños pacientes del servicio tienen unas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado no ha hecho absolutamente nada para poder implementar y en definitiva darle respuesta a esas necesidades que tienen los niños. Estamos conversando con Carlos Trapani, director de CECODAP. ¿Qué ha pasado, Carlos? Perdóname que insiste en el tema, pero es demasiado importante. ¿Qué ha ocurrido con las medidas cautelares solicitadas y aprobadas en diversas instancias en resguardo de nuestros niños? ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Cuál es el paso a seguir ante la inobservancia de tales medidas por parte de las autoridades? Esas medidas se solicitaron en el mes de diciembre, el 21 de diciembre, ya el 21 de febrero estaban las medidas cautelares otorgadas. Las medidas son importantes porque no solo beneficiaron a los pacientes que estábamos representando, sino que el abanico de protección se amplió para todos los pacientes del servicio. Una medida en el área de salud inédita en Venezuela e incluso una medida inédita que la Comisión dicta una medida en esos términos. Hay unos laxos en los que el Estado tiene que informar a la Comisión acciones concretas para darle cumplimiento a la medida. Prepara Familia y CECODAP como peticionarios, así como los familiares, solicitamos formalmente por escrito una reunión del Ministerio. Esa reunión no se ha realizado, no hemos tenido acuse de recibo y se está incumpliendo porque la medida, lo que uno de los puntos que dice es que las acciones que implementa el Ministerio no son medidas unilaterales, ¿no? Tienen que contar con el consenso y con la participación de las familias, ¿no? Y de sus representantes. Eso ni siquiera se ha garantizado. Persisten los problemas en el acceso a los medicamentos, el mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas de ósmosis, las unidades de hemodiálisis. Hay unidades que no funcionan. Y bueno, en definitiva los que pagan las consecuencias son los niños, ¿no? Nos preocupa mucho el acceso a los inmunosupresores. Hay pacientes trasplantados, el famoso caso de Carlisbet,
donde, bueno, ha sido irregular el suministro de estos medicamentos y sobre todo, bueno, continúa cerrado el procura de trasplante de órganos, ¿no? El niño renal, el paciente renal, no tiene ninguna opción en estos momentos de supervivencia, ¿no? Porque si te haces diálisis peritoneal, hay dificultades en el insumo. Si estás trasplantado, tienes problemas con los excesos inmunosupresores. Si te hemodializan, no tienes los problemas de mantenimiento de las unidades de hemodiálisis. Entonces, bueno, el panorama es sumamente oscuro y ahí lo que corre en riesgo son la vida de los niños. Estamos conversando con Carlos Trapani y ahora vamos a incorporar a la conversación a Abel Saraiva, el doctor Abel Saraiva. Él es coordinador del equipo de apoyo psicológico de SECODAP. ¿Por qué queremos conversar con Abel Saraiva? Bueno, porque es que ayer circularon y se hicieron virales dos videos aunque en estos videos están identificados por completo los niños agredidos, nosotros vamos a solamente referir sus nombres, sus primeros nombres. Se trata de la niña Alejandra. Ese es un video, una niña venezolana de unos 11 años de edad, que está viviendo ahora en Florida y que está en una escuela pública allá en Estados Unidos y que fue objeto de una agresión brutal en presencia de todos sus compañeros de clase y de la misma maestra, quienes no hicieron absolutamente nada para evitar tal agresión. Cuando aún intentábamos reponernos del asombro y de la indignación que ese video nos generó, pudimos ver otro de un niño venezolano de 12 años llamado Daniel David. Daniel David también fue objeto de una agresión muy fuerte, en medio casi que del regocijo de los niños que le rodeaban. Son niños venezolanos, son niños de familias que han tenido que huir de Venezuela por la situación de inseguridad, por la situación de hambre, por la falta de medicamentos, como acabamos de escuchar de la voz de Carlos Trapani. Recordemos, en Venezuela los venezolanos, los ciudadanos no están emigrando exactamente, están huyendo de esta situación terrible que se vive en nuestro país. Eso tiene consecuencias muy rudas para toda la familia, sobre todo para los niños, y con el doctor Abel Saraiva quisiéramos preguntarle ¿cuál es su opinión profesional y ciudadana sobre estos videos y qué puede hacer la familia venezolana en esta condición de extrema precariedad, trasplantados a una nueva realidad para tratar de incrementar la protección a los niños? Le escuchamos, doctor Abel. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Gracias, Chu. Y bueno, fíjate que esto nos plantea un dilema muy terrible, porque como queda evidenciado en los videos, pues la crudeza de la violencia que estamos pudiendo ver en las escuelas, no solo la violencia que estamos observando en todos los entornos, sino la que estamos viendo en las escuelas, que puede ser ejercida entre pares, entre niños, alcanza unos niveles de crueldad muy elevados. Ahora, esto no es nuevo, ¿ok? El acoso escolar siempre ha existido en las escuelas, con la diferencia de que en este momento adquiere un carácter particular, y es que primero podemos verlo a través de herramientas multimedia como los videos o las redes sociales, pero más que el verlo, que nos asombra, nos hace preguntarnos por qué está pasando esto, por qué nadie interviene, nos plantea un papel muy especial, que es el papel de quien graba, de quien está de testigo, porque habitualmente estamos acostumbrados, cuando pensamos en el acoso escolar, a pensar que, bueno, ¿cuál es el impacto? Que por cierto es tremendo, hacia el niño que es agredido, y nos preguntamos en ocasiones qué pasa con el agresor, es decir, qué está pasando en la vida de un niño para que agreda a otro de esa manera, con esta crueldad. Y es decir, las reflexiones sobre el acoso escolar, la mayor parte del tiempo giran en torno a esta dinámica entre el agredido y el agresor. Sin embargo, hoy me gustaría posicionar un tema que es fundamental y tiene que ver con qué pasa con los testigos, qué pasa con el que toma su celular para grabar un hecho como este y no interviene desde la solidaridad
qué pasa con los compañeros que presencian el hecho e inclusive con la maestra que estando en el salón no realiza ninguna intervención. Allí es donde reside pues una de las razones principales por las cuales el acoso escolar persiste, y tiene que ver con que hay toda una estructura indirecta de soporte al acoso en la medida en que no se interviene, y esto es fundamental para los niños, para los docentes y para los que están alrededor. Es decir, la violencia en la escuela alcanza a tener un lugar en la medida en que el entorno pues la valida con su silencio o inclusive activamente. En la medida que hay un rechazo hacia la violencia y lo que eso significa en el entorno, pues entonces se le resta fuerza, porque el acosador hace esto y ahora inclusive se permite grabarse, ser grabado realizando algún acto como este, porque es un ejercicio de poder, es una forma de dominar, es una forma de ejercer pues justamente miedo, temor, y a partir de allí ese poder en relación a los otros. Entonces, bueno, en la medida en que me graban y eso se publica en redes sociales, genera, por supuesto, una mayor plataforma. Ahora hay una mayor audiencia y más gente que puede sentir este temor o los efectos de este poder. Ahora, la pregunta que yo quisiera plantearte y que quisiera plantearle a la audiencia es justamente ¿qué pasaría si los niños que están alrededor pues de alguna manera adoptan una posición de rechazo frente a eso que sucede? ¿Qué pasa si interviene el tercero, el adulto que tiene la responsabilidad de proteger? Entonces allí se desarticula un poco ese engranaje, ¿no? Pero entre la omisión, el silencio cómplice, empieza pues justamente a fraguar con mayor intensidad los efectos de este acoso, que por cierto, tampoco hay que culpabilizar a los niños que están presenciando esto, porque probablemente también pueden haber sentido mucho miedo frente a que esto les pudiera pasar, los pudieran agredir. Pero lo que es determinante es que nosotros tengamos conciencia que como ciudadanos, y los niños también son ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad cuando somos testigos de hechos con los que no estamos de acuerdo y no intervenimos. Es decir, en nuestro poder colectivo, donde tenemos la posibilidad de incidir para que hechos tan lamentables dejen de suceder. Abel, te agradecemos profundamente tus palabras y tu orientación para procesar, para digerir de alguna manera esta realidad tan cruel, tan dura, estas imágenes tan agresivas y golpeantes, que se producen además en el contexto de una extremadamente desafortunada declaración del señor Nicolás Maduro Moros, cuando prácticamente se burla de los venezolanos que han tenido que salir a buscar más allá de nuestras fronteras las oportunidades que su país les niega, precisamente porque el gobierno de Maduro y el gobierno de Chávez, en el cual Maduro estuvo medrando todo el tiempo, tienen 18 años, 19 años, 20 años ya destruyendo a Venezuela. Decía el señor Maduro, caramba, ¿cómo alguien se puede ir de esta maravilla, de este país, para ir a lavar posetas en Estados Unidos? Caramba, señor Maduro, ese no es el punto. Pueden ser lavar posetas, pueden ser lavar carros, pueden ser conducir taxis, puede ser lo que sea. Por cierto, el trabajo no disminuye a nadie, el trabajo manual incluso no disminuye a nadie, el trabajo dignifica. Yo sé que a usted le extraña eso porque usted no hace su trabajo, porque usted nunca hizo su trabajo, porque la fama de reposero que tenía en el metro de Caracas, le antecedía. Así que yo sé que no es su caso, pero sepa que para el pueblo venezolano el trabajo, incluso el trabajo muy humilde, no disminuye a nadie, por el contrario, dignifica. Y tenga claro que esas familias venezolanas están fuera del país, no por gusto, están fuera del país por su culpa, por su culpa. Quien tenía 1 millón de bolívares hace 11 años, la reconversión monetaria se los redujo a 1.000 bolívares. Y la reconversión monetaria suya va a reducir esos 1.000 bolívares a 1 bolívar. ¿Tú me entiendes? De esa realidad están huyendo los venezolanos para tratar de salvar a sus hijos, ¿me entiendes? Y llevarlos a una realidad donde están expuestos a
escenas dantescas, situaciones dantescas, como las que esos videos terribles están mostrando. Niños venezolanos agredidos en forma brutal. Entonces, esto no es para risa, esto no es para cuento. La respuesta real que tienen que tener esos videos de parte de nosotros, los venezolanos que estamos acá luchando por el cambio, es, bueno, seguir avanzando y lograr construir entre todos una Venezuela de la que nadie se quiera ir, a la que todos puedan regresar. Una Venezuela que vuelva a ser, insisto en el punto que planteé ayer, que vuelva a ser un importador neto de talento y no un exportador de recurso humano, no un exportador de personas. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo para compartir con ustedes el titular de primera plana del diario La Verdad de Maracaibo en la mañana de hoy. Cabezas le da palo a la reconversión, es su gran titular. Se están refiriendo, por supuesto, a el exministro de Finanzas del presidente Chávez, Rodrigo Cabezas, quien asegura que el país necesita un programa económico de estabilización integral que aborde lo fiscal, lo monetario, lo cambiario y lo productivo. De hecho, en páginas interiores, la información del diario La Verdad dice lo siguiente: reconversión con hiperinflación no conduce a nada. Esto afirmado por Rodrigo Cabezas. El artífice de la reconversión monetaria del año 2008 asegura que quitarle hoy 3 ceros a la moneda tendrá un efecto cosmético si el gobierno no ataca las raíces del desequilibrio económico. Repito, esto no lo dice la derecha, ni el imperio, ni la oposición, no. Esto lo dice Rodrigo Cabezas. Esto lo dice el ministro de Finanzas de Chávez, que adelantó en el año 2008 la reconversión para quitarle 3 ceros a la moneda y para crear esa cosa llamada Bolívar Fuerte, que después fue destruido también por ese Atila de la política y de la economía, que es Nicolás Maduro Moros. Busquen ustedes esta información, creo que es bastante importante y relevante. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Estuvo con ustedes, habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba.
ahora más que nunca. ¡Fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.